Parece solo hielo perdido en el mapa. Pero Groenlandia es una de las piezas más codiciadas del siglo XXI. Hoy, en Cuadernos de la Historia. Hablemos de Groenlandia. Sí, esa inmensa isla de hielo que casi de la noche a la mañana se ha convertido en una pieza crítica en el tablero de ajedrez mundial. A primera vista puede parecer un territorio remoto, vacío, pero bajo ese hielo se esconde un valor geopolítico que es sencillamente incalculable. Seguro que esta pregunta os suena. Saltó a los titulares hace no mucho, pero, ojo, el interés de Estados Unidos por Groenlandia no es nada nuevo. En realidad, es una obsesión estratégica que se extiende a lo largo de décadas y que nos dice mucho sobre el pulso por el poder global. Bueno, pues vamos a desgranarlo. Y es que para entender su valor hoy tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hay que descubrir cómo Groenlandia se convirtió por primera vez en un pilar fundamental para la defensa de Estados Unidos. A ver, la importancia estratégica de Groenlandia no es algo de ahora, Se forjó nada menos que al calor de los grandes conflictos del siglo XX. Fijaos en esta cronología, porque es muy reveladora. Vemos que el interés de Estados Unidos ha sido constante y creciente, mucho antes de los titulares recientes. Primero, protegiendo rutas vitales en la Segunda Guerra Mundial, y luego con una oferta formal de compra del presidente Truman, que por cierto, Dinamarca rechazó de plano. Y aquí la geografía es absolutamente clave. Durante la Guerra Fría, si lo pensamos, la ruta más corta para un ataque soviético contra Norteamérica era sobre el Polo Norte. De repente, el Ártico dejó de ser un vacío helado para convertirse en la primera línea de defensa. Y Groenlandia, claro, era un escudo indispensable. Durante décadas, los radares de la base de Thule proporcionaban minutos cruciales de aviso ante un posible ataque nuclear. Y en ese contexto, unos pocos minutos lo eran todo. Así, sin más, la isla se convirtió en un pilar de la defensa occidental frente a la Unión Soviética. Bueno, pues damos un salto en el tiempo. Vámonos al siglo XXI, porque aquí el tablero de juego ha cambiado por completo. El cambio climático está literalmente destapando una nueva dimensión del valor de Groenlandia. Ya no hablamos solo de defensa, Ahora la partida incluye también la economía y los recursos naturales. Es que a medida que el hielo retrocede, el acceso a todos estos activos desata una nueva competencia a escala mundial. Y claro, ahora las grandes potencias miran al norte con un interés que no para de crecer. Pero ojo que hay otro factor clave en esta ecuación. La propia Groenlandia ya no es un actor pasivo, para nada. Su gobierno y su gente tienen sus propias aspiraciones y tienen la vista puesta en una posible independencia económica y política de Dinamarca. Esta combinación de recursos que emergen y una autonomía que crece ha atraído, como es lógico, a nuevos jugadores a la partida. Y el interés de China en los recursos e infraestructuras de Groenlandia ha hecho saltar todas las alarmas en Washington y en Copenhague. El temor es evidente, que la inversión económica de hoy se convierta en influencia estratégica mañana o incluso en una presencia militar más o menos encubierta. Y aunque la famosa oferta de Trump se despachó públicamente como algo absurdo y generó todo tipo de bromas, en el fondo fue un reflejo muy directo de una política estadounidense muy seria: asegurar la alineación estratégica de Groenlandia y, de paso, contrarrestar a sus rivales. En resumen, sin necesidad de comprar la isla, lo que está haciendo Estados Unidos es profundizar su influencia por vías más tradicionales: la militar, la diplomática y la económica. La estrategia es clara: consolidarse como el socio inevitable y preferente de Groenlandia. Y todo esto deja a Groenlandia justo en la intersección de la ambición local y la competencia entre las grandes potencias globales. Esta tabla resume perfectamente las complejas motivaciones de cada actor. Cada uno juega sus cartas. Washington busca seguridad. Pekín busca recursos. Copenhague busca mantener la soberanía y Nuuk, la capital groenlandesa, busca un futuro próspero e independiente. Mientras el hielo del Ártico se derrite, el futuro de esta isla sigue siendo una de las grandes preguntas de nuestro siglo. Es la historia de cómo un territorio que parecía remoto se ha colocado de repente en el centro del poder mundial. Su destino, desde luego, aún está por escribirse. Vamos a profundizar en los motivos por los cuales todos quieren esta isla. Hay que olvidarse de la idea de Groenlandia como una simple tierra remota de hielo. Hoy es mucho más que eso. Es, de hecho, el epicentro donde chocan los intereses de las grandes potencias. Una pieza clave en un tablero global que está cambiando a una velocidad de vértigo. Y esta es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que esta isla gigantesca, con apenas 56.000 habitantes, se haya convertido en un punto tan crítico para la seguridad, la economía y la política del siglo XXI? La respuesta en realidad tiene 4 caras distintas.
Vamos a empezar por la primera pieza de este puzzle, Estados Unidos. Para Washington, la historia de Groenlandia no va tanto de recursos o del deshielo, sino de algo mucho más directo, pura y dura geografía estratégica. Todos conocemos este mapa, ¿verdad? Es el que hemos visto siempre. Y aquí Groenlandia parece, pues eso, como un apéndice helado, ahí en el borde, lejísimos de todo. Pero para los estrategas militares, esta perspectiva es sencillamente engañosa. Lo que de verdad importa es cómo se ve el mundo desde arriba. Ahora bien, si cambiamos el mapa y ponemos el Polo Norte justo en el centro, la geopolítica da un vuelco total. De repente, nos damos cuenta de que las rutas más cortas entre Norteamérica y Eurasia no cruzan el Atlántico. No, vuelan directamente sobre el Ártico. Y esta visión polar, esta idea, definió por completo la Guerra Fría. Los estrategas estadounidenses entendieron perfectamente que cualquier ataque con misiles o bombarderos soviéticos vendría por arriba. Y en ese techo del mundo, Groenlandia se convirtió en el puesto de vigilancia avanzado, la primera línea de defensa absolutamente indispensable. Y toda esa lógica tiene un nombre, la base aérea de Thule. Ojo, no es una base cualquiera, es el mismísimo corazón de la defensa continental de Estados Unidos. Sus radares pueden ofrecer minutos preciosos de aviso ante un ataque, minutos que son literalmente vitales. Pero no solo eso, también vigila el espacio y sirve como plataforma para proyectar poder en una región que cada vez es más competitiva. Vale, creo que la perspectiva defensiva de Estados Unidos queda clara. Pero si para Washington Groenlandia es un escudo, ¿qué es lo que ve la otra gran potencia global, China, cuando mira hacia el norte? Pues la respuesta es completamente diferente. China se autodefine como una potencia casi ártica. Y aunque no tiene costas en ese océano, ve en el deshielo una oportunidad triple. Nuevas rutas comerciales, acceso a recursos que considera vitales y, por supuesto, la consolidación de su prestigio como actor global. A ver, con el deshielo está emergiendo lo que se conoce como la ruta de la seda polar. Pensemos en ello como nuevas autopistas marítimas entre Asia y Europa que son mucho más cortas que las tradicionales. Para un gigante comercial como China, tener un pie puesto en estas nuevas rutas es simplemente una prioridad estratégica fundamental. Pero el verdadero tesoro, la joya de la corona, está bajo el hielo. Es que Groenlandia es como un gigantesco supermercado de recursos estratégicos. Hablamos de tierras raras, que son cruciales para toda la tecnología moderna. Hablamos de uranio, para alimentar su enorme programa nuclear, y de minerales básicos para su industria. China necesita estos materiales de forma desesperada, y todo apunta a que Groenlandia los tiene en abundancia. Y la estrategia, claro, va mucho más allá de la simple extracción. Para Pekín, financiar un puerto o una mina en Groenlandia significa en la práctica plantar su bandera. Es una forma de ganar presencia física e influencia política en un patio trasero que, históricamente, ha estado dominado por Occidente. Y esto nos lleva directamente al tercer actor en juego, Dinamarca. Porque no hay que olvidar que Groenlandia no es un país independiente, sino que forma parte del Reino de Dinamarca. Y para Copenhague, mantener esa soberanía es algo absolutamente fundamental para su estatus en el mundo. Pensemos en esto un segundo. Sin Groenlandia, Dinamarca es un país europeo pequeño con un peso moderado. Con Groenlandia, de repente, se convierte en una potencia ártica, un actor con un territorio inmenso y una voz muy influyente en el futuro de la región. La transformación es radical. Y claro, ese estatus se traduce en control. La soberanía le da a Dinamarca una gigantesca zona económica exclusiva, que le otorga derechos sobre la pesca, el petróleo, el gas, los minerales submarinos. Es una fuente de riqueza y poder, casi ilimitada. En resumen, y para que nos hagamos una idea, la relevancia de Dinamarca para sus aliados, especialmente para Estados Unidos y para la OTAN, depende directamente de que mantenga el control sobre Groenlandia. Perderla significaría para Copenhague una pérdida masiva de peso geopolítico. Así de simple. Y con esto llegamos a la cuarta y última perspectiva, que es quizás la más importante de todas, la de los propios groenlandeses. Porque no son un simple territorio en un mapa, son una nación con una identidad propia y un anhelo muy claro: decidir su propio futuro. El movimiento independentista se alimenta de una identidad cultural inuit muy fuerte y también de la memoria de un pasado colonial. La reivindicación central es bastante clara: el derecho a controlar su propio destino, su tierra y sobre todo los enormes recursos que hay en ella. El camino hacia la independencia ha sido largo. Desde 1979, Groenlandia ha ido ganando cada vez más autonomía y hoy en día ya gestiona la mayoría de sus asuntos internos. Para muchos, el siguiente paso lógico en el horizonte es un referéndum sobre la independencia total.
Y es justo aquí donde surge la gran paradoja. Para ser independientes de verdad necesitan romper su dependencia económica de Dinamarca. La clave para conseguirlo es explotar sus recursos naturales, pero para eso hace falta una inversión extranjera masiva, lo que crea el riesgo de cambiar una dependencia por otra y posiblemente con actores todavía más influyentes. Y así, de esta manera, llegamos a la encrucijada. Todos estos intereses, todas estas visiones que son tan opuestas, convergen y chocan en esta única y gigantesca isla en el norte del mundo. Lo que hemos visto, en definitiva, son 4 motivaciones que chocan entre sí. Para Estados Unidos es defensa, para China son recursos y presencia, para Dinamarca es soberanía y prestigio, y para los groenlandeses es la búsqueda de su propio destino como nación independiente. El Ártico se derrite, la tensión aumenta y las piezas ya están colocadas en el tablero. El futuro de Groenlandia no es solo el de una isla lejana, es un reflejo del nuevo orden mundial que están haciendo. Y la pregunta que queda en el aire es simple: ¿quién hará el próximo movimiento?